Hola, mi nombre es Diana Ramírez y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio aquí en Corazón Médico. Tenemos como invitada especial el día de hoy a nuestra especialista de marca. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ella es Claudia, nuestra especialista de marca en nutrición integral NutriCairo. Mucho gusto, Claudia, y muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí en este momento con nosotros. Gracias por la invitación. Sé que tienes un caso muy especial para contarnos hoy y cómo poder aportar en medio de mi conocimiento y mi especialidad para poder aportarle a nuestros teleaudientes cómo podemos apoyarles en todo este tema de nutrición ENFIT. Claro que sí, Clau. Te cuento, en días pasados se nos acercó a la tienda, al punto de venta, una persona con una necesidad específica. Tenía a su paciente en casa sin nutrición y necesitaba nutrir a su paciente. En ese momento se nos acercó, él desconocía totalmente que nosotros manejamos toda la línea de nutrición. Se nos acerca muy preocupado, expresándonos que tenía a su paciente con más de 24 horas sin alimentación y necesitaba ayuda para poder suministrarle la alimentación a ese paciente. Debido a este requerimiento que nos expresó este familiar del paciente, nosotros, Corazón Médico, buscamos la forma de traer nuestra especialista de marca para que nos explique un poco más acerca de la nutrición integral, acerca de las dificultades que presentan los pacientes y las personas que los cuidan. Me gustaría saber más sobre la nutrición integral. Pues Diana, como tú lo dices, esto es algo ya bastante común y que ya viene de tiempo, ¿sí? Como tú lo dices, un paciente cuando sale de una hospitalización con todo este tipo de dispositivos, ¿sí? Sí. Sea una sonda nasogástrica, que es una sonda de estas, ¿sí? Que ustedes pues también la tienen acá disponibles en Corazón Médico, o si el paciente me sale con una gastrostomía, ¿sí? De hospitalización, pues mientras que ellos están hospitalizados, pues ellos tienen todos los dispositivos, ¿sí? Pero como estos pacientes salen con unas necesidades especiales, porque hay que tener claro en todo este tema de ENFIT, Diana, hay que tener cosas bastante claras en conceptos, ¿sí? Okay. Que vamos a empezar con este tema de conceptos, ¿sí? Sí. Esto se llama tecnología ENFIT. ENFIT significa conexiones seguras en administración. ¿Por qué se dio este concepto de ENFIT? ¿Sí? ENFIT se dio porque todo antes en el tema de administraciones se daban por conexiones Luber-Loop, que es nuestras conexiones universales. Y como eran compatibles con todo esto que es intravenosa, se cometieron errores en administraciones enterales, ¿sí? Entonces se reportaron muchos casos de conexiones y administraciones erróneas, y la FDA pues hizo una reunión, un consenso en el 2016, y se dijo se van a hacer conexiones únicas en la administración enteral, ¿sí? Aquí cuento un poquito de historia porque debemos conocer de dónde sale todo este tema y este concepto de ENFIT, que es importante conocerlo. Claro que sí. Entonces de ahí sale la conexión única, que son conexiones macho, de ahí sale la conexión macho y la conexión hembra, donde van a ser conexiones únicas para poder que no tengamos ni pérdidas ni errores en la administración. Fuera de eso, dijo, no solamente hagamos esas conexiones, sino que también le vamos a poner un color que sea único para que no hayan ni errores en administraciones. Entonces le colocó el color morado o lila, que va a ser el color de la nutrición a nivel mundial, ¿sí? Entonces ustedes van a Europa, Estados Unidos, a cualquier continente, todo lo que sea de nutrición enteral o nutrición va a ser color morado o lila, ¿sí? Esto es importante, Diana, conocerlo. Y la FDA le puso una ley que es la ISO 80369-3, que es quien nos regula en todo este proceso de nutrición, ¿sí? Sí, Claudia, escuchándote pues con todos los dispositivos, ¿qué tan segura es la nutrición enteral? Con toda esta ley se hizo todo el proceso de seguridad
¿sí? En el paciente, por eso se hicieron estas conexiones únicas, ¿sí? Que lo que hacen es que todos los laboratorios y todas las marcas, ¿sí? Seamos conexiones únicas y que todos tengamos que hacerlos de esta forma, ¿sí? En conexiones macho y conexiones hembra, donde no vamos a tener ni pérdidas de alimentación ni absolutamente nada, ¿sí? Esto es lo que nos hace ser, y por eso la palabra ENFI significa conexiones seguras en administración enteral. Eso es lo que significa esa palabra ENFI. ¿Listo? Y que también el color sea un distintivo para que cuando la persona busque todo lo que sea de nutrición sea color morado. Si tú observas todo lo que yo tengo acá en la mesa, ¿sí? Sean las jeringas, sean las sondas, sea todo lo que yo voy a manejar en bolsas de alimentación abierta, sea en sistema cerrado de administración enteral, todo lo que yo maneje va a ser color morado lila en sus partes distales o en su fondo, ¿sí? Porque esto es lo que nos hace ser seguros en administración, Dianita. Claudia, todas las alimentaciones vienen en color morado, pero puede venir más oscuro o más claro. Sí, es que la ley nos dice, sí, la ley ISO 80369-3 nos dice que el color universal es morado lila, ¿sí? Cada casa comercial puede colocarlo o morado más oscuro, morado más clarito, pero lo más importante es que sea morado. Y lo otro importante es que todos en su conexión universal sea conexión hembra y sea conexión macho. Y que todos me casen absolutamente, ¿sí? No importa que sea uno más clarito, uno más oscuro, pero que todos me deben tener la conexión macho y hembra, ¿sí? Estas conexiones, como tú lo dices, son conexiones universales. Me sirve para cualquier tipo de dispositivo de nutrición enteral, indiferente de su marca. Sí, Diana, sí, porque la FDA nos dijo a todas las casas comerciales que todos tenemos que hacer la misma conexión. Entonces, digamos que acá, Dianita, tengo 3 dispositivos. Todos estos son de casa comercial distinta, ¿sí? Digamos, la mía que es Nutricaid, estos son de otro laboratorio. Y aquí voy a poner esta jeringa, ¿sí? Donde me va a casar perfectamente en esta sonda, me va a casar perfectamente en esta que es una gastrostomía, ¿sí? Que es la primaria con la que sale el paciente de hospitalización, ¿sí? Me va a casar perfectamente en este que es el botón, que es la que ya le hacen de recambio al paciente, ¿sí? Que lleva la extensión. Que lleva la extensión, me va a casar perfectamente. Porque en la ley que nos pusieron a nosotros nos dijeron que todas las casas debemos tener la misma conexión, ¿sí? Entonces, absolutamente todo, sea la marca que sea, nos debe encajar perfectamente, ¿sí? Sí. Clau, la historia nos ha parecido genial. Espero que a todos nuestros clientes o las personas que nos estén viendo puedan tener un poco más claro algo sobre la alimentación enteral. Como paciente, como cuidador, ¿qué cuidados debo tener con una sonda de alimentación enteral? Esto es vital, Diana, porque mientras que el paciente está hospitalizado, como yo te dije, tienen absolutamente todo y todos los cuidados. Cuando un paciente sale de una hospitalización, ¿sí? Mientras que la EPS les autoriza todos estos dispositivos, ese paciente prácticamente el primero o el segundo día aguantan hambre, porque hay que tener un concepto bastante claro. Cuando un paciente está con este tipo de dispositivos enterales, es un paciente que no se puede alimentar oralmente, ¿sí? Este es un paciente que ya su vía oral ya no sirve en este momento para absolutamente nada. Este es un paciente que ya se tiene que alimentar porque ya hubo un corte de su intestino, algo que ya no absorbe su alimentación por estómago, ¿sí? Entonces, ya este paciente tiene que alimentarse con este tipo de dispositivos. Entonces, mientras que la EPS les da estos dispositivos, entonces, el primer día no tienen con qué alimentarse. Entonces necesitan jeringas, necesitan conectores, ¿sí? De transición para poder hacerlos.
Entonces, son desesperados como llegó este paciente tuyo acá, ¿sí? ¿Cómo alimento a mi papá, a mi tío, a mi hermano, ¿sí? Que tiene una gastrostomía porque él no puede no tomar ni siquiera agua por mi boca, ¿sí? Por la boca la puede tomar. Entonces, están todos estos tipos de dispositivos que, si el paciente tiene una gastrostomía, pues con una jeringa ENFIT, ¿sí? O la bolsa de alimentación, si tienen un sistema abierto, porque el sistema abierto es para un paciente que le mandan una leche para preparar, ¿sí? O sistema cerrado, si es que ya viene la leche que viene ya listica para yo hacer una conexión con el sistema en plus, ¿sí? Para yo no tener que romper mi sistema cerrado, meterlo a una bolsa, ¿sí? Yo contaminarlo, sino que también está el sistema cerrado para yo pasarlo por gravedad. Estos sistemas, como me cuentas, son sistemas completamente estériles. ¿Vienen Sí, estériles? señora, todos estos empaques vienen estériles, ¿sí? Todo esto viene estéril, a pesar de que el estómago no es estéril, ¿sí? Pero nosotros debemos proporcionar todo lo que más pueda estéril al sistema para poder que el paciente no empiece a tener diarreas, cólicos. Entonces nosotros debemos proporcionarle al paciente lo más limpio que podamos, ¿sí? Todo viene en sistema estéril. Todos estos dispositivos vienen de Francia, ¿sí? Cumplen con toda la normatividad europea. Entonces todos estos dispositivos que ustedes consiguen acá en Corazón Médico son de excelente calidad, ¿sí? Porque NutriCare es una marca de muy buena procedencia y de mucha descendencia, y estamos desde que la ley de ENFIT salió al mercado, ¿sí? Desde más del 2016 todos estos dispositivos cuentan con todo y estamos en excelentes instituciones a nivel nacional. Y en partes de cuidados que tú me dices, Diana, para poder no extendernos mucho, súper importante, y en cuidados esenciales de los dispositivos siempre van a ser que después de cada alimentación y medicación, sí, porque las leches son grasosas, pastosas y muy sedimentosas, siempre debemos permeabilizar. ¿Qué significa permeabilizar? Como para yo no ser muy técnica, ¿sí? Explícanos un poquito sobre eso. Entonces, permeabilizar significa que yo, después de haber pasado mi leche o mi medicamento, debo pasar con la jeringa, que sea de un perfil de 20 o 50 o 60 centímetros, debo pasar un jeringazo, ¿sí? De agua, ¿sí? De agua, que yo la debo tener estéril o hervida, ¿sí? Y yo paso y lo que hago es limpiarla. Siempre, sea en mi gastrostomía o en mi sonda, yo siempre debo limpiarla para que no me quede ese sedimento en la punta. Claro. Porque cuando yo dejo ese sedimento en la punta, se me va obstruyendo. Cuando un paciente es primario, que yo hablo primario, que es la primera vez que me le colocan una gastrostomía, ese paciente me llega con área perilesional lesionada, ¿sí? Porque no empiezan a tener derrames de líquidos, se les taponan las sondas, porque no se tiene ese tipo de cuidados, ¿sí? Porque siempre debo tener lo que es otro cuidado esencial de estos tipos de dispositivos. Siempre debemos mantener los canales de ENFIT limpios. ¿Cómo se mantienen esos canales de ENFIT limpios? Hay 3 formas de hacerlo muy sencillo, que eso nos lo dice HEDSA. Cuando usted quiera saber mucho de ENFIT, usted busca HEDSA en internet, y que es quien nos dijo todo lo que teníamos que saber de ENFIT, ¿sí? Y nos dice que cogemos la jeringa con agua y hacemos un jeringazo y nos mantiene el canal limpio. O cogemos una gasita húmeda y mantenemos ese canal limpio. O lo tercero es coger un cepillito de dientes que sea exclusivo para ese canal. Y así mantenemos estas conexiones limpias para que cuando hagamos la otra conexión no se nos pegue. Claro que sí. Y como todos los dispositivos de nosotros tienen tapa, no van a tener pérdidas ni fugas. Sí. Clau, ahorita que me estabas hablando sobre la limpieza que debemos tener con los dispositivos para nutrición, en la bolsa de nutrición enteral por gravedad también debemos hacer
esta limpieza? Claro, porque es que, mira que yo te decía que las leches son grasosas, pastosas y muy sedimentosas. Entonces siempre se debe tener la cultura de que después de yo hacer ese pase de alimentación, yo siempre debo limpiar, o en palabras técnicas de nosotros, que es purgar, ¿sí? Entonces siempre debemos hacerla para poder que no se nos llene esto de grasa. ¿Recomendable hacerlo con qué? Pues con agua tibia, ¿sí? Para poder que sea más fácil hacer la limpieza, sino entonces agua bicarbonatada, ¿sí? Para poder que no se nos quede tan grasosa o pegajosa la bolsa o todo este tipo de dispositivos. Clau, de verdad que me alegra mucho tenerte aquí, saber que nuestros clientes, al igual que los pacientes, puedan llegar a nuestra tienda, puedan adquirir un conocimiento adicional con el que salen de clínica con respecto a todo lo que son nutriciones enterales. Pues Diana, lo más importante es que sepan que acá, mientras que sus EPS les entregan todos los dispositivos, puedan venir acá y saben que encuentran absolutamente todos los dispositivos que necesitan para tener una excelente y tranquilidad alimentación, ¿sí? Y que cuentan con todos esos dispositivos acá para poder que tengan tranquilidad. Sí. Nosotros como Corazón Médico queremos brindarle a todos nuestros clientes, pacientes, cuidadores, la confianza y la tranquilidad de que van a llevar un producto de excelente calidad y con todos los registros y permisos que se necesitan para este. No, eso sí pueden tener la tranquilidad de que sí tienen la confianza y la tranquilidad de eso. Clau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación, por aceptar que los clientes y los pacientes aprendan un poco de lo que es nutrición enteral, de transmitir ese conocimiento, de tener la sensibilidad que debemos tener todas las personas cuando nos vemos ante un caso de pacientes que vienen con un diagnóstico un poco diferente a lo que venimos viendo. No, de eso se trata, y que los clientes pueden venir tranquilamente acá a Corazón Médico, porque constantemente el personal se está capacitando. Yo también estoy capacitando al personal para poder que cuando vengan los usuarios se sientan tranquilos y salgan bien asesorados, que salen con tranquilidad de que llevan excelentes productos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad.